China, cientos de rescatistas continúan con las tareas de búsqueda de las víctimas del terremoto que ya dejan más de 100 muertos al noreste del país. Precisamente desde Beijing, Octavio Fernández, nuestro canal aliado CGTN, nos da más detalles. Un terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter ha dejado un trágico saldo de más de una centena de personas fallecidas en la provincia china de Gansu y más de una decena en la de Qinghai, ambas situadas en el noroccidente de China. Es probable que el número de víctimas aumente a medida que los equipos de ayuda y salvamento se desplieguen en las zonas afectadas por el terremoto. El epicentro de este seísmo se localizó en el distrito de Qishishan, en la prefectura de Ningxia, en la provincia de Gansu, a una profundidad de 10 kilómetros. Los daños provocados por este movimiento telúrico se han extendido a sistemas de distribución de agua, electricidad, transporte y comunicaciones, afectando un área de cientos de kilómetros a la redonda. Ante esta tragedia, el presidente de China, Xi Jinping, ordenó de inmediato el despliegue de efectivos de ayuda y rescate, así como la adopción de medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas. Dada la ubicación de la zona del desastre, caracterizada por su gran altitud y clima frío, se hace imperativo monitorear de cerca las condiciones sísmicas y los cambios climáticos para prevenir posibles desastres secundarios. El jefe de Estado chino, Xi, ha emitido instrucciones para reparar la infraestructura dañada y reubicar adecuadamente a las personas afectadas. La temperatura invernal presenta un desafío adicional en esta región, especialmente en las zonas montañosas cubiertas por varios centímetros de nieve, donde la reparación urgente de la infraestructura es esencial. Siguiendo las directrices del presidente Xi Jinping, el Consejo de Estado, el gabinete chino, ha enviado un grupo de trabajo a la zona del desastre para coordinar las labores de rescate y respuesta. Las autoridades locales han movilizado fuerzas para llevar a cabo operaciones de rescate y han enviado con urgencia tiendas de campaña, camas plegables, edredones y otros materiales de socorro a las áreas afectadas por el desastre. Seguiremos informando a medida que ampliemos nuestra cobertura en las zonas afectadas. Desde Beijing, Octavio Fernández, CGTN en español para la Alianza Informativa Latinoamericana. Bueno, muchas gracias a Octavio por esa información. Es el sismo más grave que se tiene en la última década, en los últimos 10 años, al menos en esta región del país, donde estiman también que hay cerca de 5.000 edificaciones que han resultado dañadas. Lo más complejo, como nos estaba contando Octavio, es el rescate de las personas que están atrapadas en los escombros, porque en estas regiones hay en ese momento heladas, están a menos 13 grados, ya te imaginarás lo complicado que es para los rescatistas y también cómo se empiezan a agotar las esperanzas de encontrar sobrevivientes a medida que pasan las horas, no solamente por los escombros, sino también por las temperaturas. Es difícil, vemos el trabajo desesperado de todas las personas, incluso las imágenes del momento del sismo tan brutal, tan intenso, y que siempre evidencian la falta de preparación que tenemos para estas situaciones. Por más que decimos hay que estar preparados, hay que tener mochilas de emergencia, hay que saber estar en zonas seguras, vemos que hay casas muy precarias, muy sencillas, y naturalmente, ante un fenómeno natural, estas se van a venir abajo. Claro, y obviamente nos ponemos a pensar en nuestra realidad. Bueno, ¿qué pasa si un sismo no ha sido un sismo de gran envergadura tampoco? Claro. Pero ¿qué pasa si un sismo de la misma magnitud o incluso superior se registra aquí en nuestro país? En algunas regiones que de por sí ya tienen muchos problemas con infraestructura, o sea, ya tienen problemas de agua, de abastecimiento eléctrico, con hospitales colapsados, con vías en mal estado, o sea, imagínate. No estamos preparados, lo sabemos, esas son situaciones que siempre nos agarran desprevenidos. Y China además es un país inmenso, es un continente prácticamente en sí mismo, entonces llevar ayuda, centralizar la ayuda, siempre acaba siendo un reto también. Así es, lógicamente, es un país que es muy grande, tiene grandes también recursos, o sea, tiene posibilidades de poder llevar rápidamente ayuda, pero evidentemente en esta situación, o sea, ya con más de 100 muertos es muy poco probable que puedas hacer algo por ello. Pero obviamente te muestra que no hay país que de alguna manera pueda salir indemne de una situación como esa. Lo vimos hace poco en Turquía, recordarás este terremoto terrible que dejó decenas de viviendas totalmente destruidas y que de alguna manera evidenció que había redes de corrupción e irregularidades dentro de los permisos que se otorgaban para construir. No es el caso tal vez de esta región rural en China, es una región un poco más alejada de la
megaciudades, de las ciudades enormes, pero que igual significa un reto para el propio gobierno llevar ayuda y rescate a todas esas personas. Y ahí vemos, en esa variedad, en esa amplitud de territorio que tiene China, probablemente hoy hablamos más de esa China de edificios, de altísima tecnología, pero la China rural es una China donde viven millones y millones de personas, porque estamos hablando de la población, además de China, que es inmensa. Así es, lógicamente, es un país donde contrastan dos realidades Muy totalmente diferentes. distintas. Bueno, uno ve por un lado el desarrollo tecnológico que tiene China en las grandes ciudades, pero también ves una situación, como tú bien señalas, totalmente distinta en la zona rural, ¿no? en las pequeñas ciudades. Nuevamente, si esto lo extrapolamos a nuestra realidad, vemos una situación muy parecida con lo que vivimos aquí en Lima, en algunas ciudades de Lima, lo que se vive en otras regiones del Perú, donde hay, como te estaba contando, muchas carencias y que nos hacen ponernos a pensar, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué ocurriría con un sismo de esta magnitud o superior, tal vez como el que ocurrió en Pisco hace unos años, en alguna de estas provincias? O sea, ¿estamos preparados para articular mecanismos de rescate, de llevar ayuda, de llevar ropa, de llevar alimentos a todas estas personas? Si en este momento, con regiones que tuvieron inundaciones a inicios de año, todavía no se terminan de recuperar. Y estamos hablando de inundaciones además que se dieron en la costa, que es Así supuestamente la zona más sencilla para llegar, donde no hubo esos problemas de que las vías se interrumpieron, donde se puede llegar por vía aérea de manera bastante simple, pero la logística no da, porque de ahí depende qué tan organizado esté el Estado en todo nivel, desde los gobiernos centrales, desde los gobiernos regionales, desde los gobiernos locales. Y ahí vemos que eso suele fallar siempre. Acaban estas discusiones sobre yo te di plata pero no la gastaste, no, yo no tenía plata, yo no podía hacer mi proyecto, y al final es la gente la que se ve perjudicada, afectada, sin estos planes de evacuación, de reacción frente a una emergencia. Así es como bien señalas, esa capacidad de reacción, de cómo responder inmediatamente a una situación de emergencia, que lógicamente nos deja muchas preguntas respecto a la situación aquí en nuestro país.